Hace unos días Caputo lanzó un paquete de 10 medidas de urgencia. ¿A qué apuntaron? ¿Son suficientes? La génesis de nuestro problema ha sido siempre fiscal. Los problemas que se originan de financiar ese déficit son los problemas que le llega a la gente. Caputo hizo foco en resolver la cuestión fiscal, es decir, lo que tiene que ver con los ingresos y gastos del Estado. En este video hablamos de la herencia que recibió Javier Milei, así que acá no nos enfocaremos mucho en eso. El objetivo planteado por el presidente es lograr superávit financiero igual a cero. Es decir, que los ingresos del Estado sean equivalentes a los gastos del Estado y los intereses de la deuda. Por ende, es un poco más exigente que el superávit fiscal. Y esto no es menor, debido a que gran parte de la deuda total está indexada a inflación o a dólar, y no es un monto pequeño. Si bien una parte se licuó debido a la subida del tipo de cambio oficial a 800, resaltado en azul, no quita que el año que viene Argentina deberá enfrentar muchos compromisos. Actualmente el déficit fiscal representa un 3% del PBI aproximadamente, es decir, ingresos menos gasto público. Sin embargo, el déficit financiero, contemplando la deuda, se va a más del 5% del PBI. Por ende, el ajuste debe ser mayor para poder hacer frente a los pagos de la deuda. Para lograr esto, el gobierno decidió ajustar por ambos lados de la ecuación, tanto por los ingresos como por los gastos. Primero hablemos de los ajustes que vinieron por el lado del gasto. Las medidas que apuntaron a eso fueron las siguientes. No se renuevan los contratos laborales del Estado que tengan menos de un año de vigencia. Se decreta la suspensión de la pauta de gobierno nacional por un año. Los ministerios se reducirán de 18 a 9 y las secretarías de 106 a 54. Vamos a reducir al mínimo las transferencias discrecionales del Estado Nacional a las provincias. El Estado Nacional no va a licitar más obra pública nueva y va a cancelar las licitaciones aprobadas cuyo desarrollo aún no haya comenzado. Hagamos algunas cuentas para ver cómo llegar al déficit cero en base a ciertas estimaciones y en base a su vez de la información del Ministerio de Economía. Actualmente el déficit primario es un 5,4% del PBI. Suponiendo que se limita al mínimo las transferencias a las provincias, ahí tenemos un 0,5% del PBI, se limita la obra pública a proyectos en ejecución únicamente, acá tenemos un 0,7% del PBI, se reducen los subsidios al transporte y a la energía, y ahí tenemos otro 0,7% del PBI que se ahorra el Estado. Se recortan y se unifican ciertos programas sociales a través de la eliminación de intermediarios, entonces ahí tenemos otro 0,5% del PBI. También suponemos que se hacen recortes a los gastos del funcionamiento, ya sean sueldos, estructura del Estado, etc. Y esto nos da aproximadamente un 0,5% del PBI. Y por último se licúan jubilaciones y pensiones, un gasto bastante sensible, con otro 0,4% del PBI. Y si hacemos la suma veremos que el Estado se puede ahorrar aproximadamente un 3,3% del PBI ajustando los gastos y haciendo ciertos supuestos. Por supuesto que después hay que ver cómo se aplica esto y hasta dónde llega el recorte en cada rubro. Ahora, del lado de los ingresos, lo que se hará es un aumento de impuestos tanto de forma directa como indirecta. Si bien subió el impuesto país aplicado a las importaciones, al subir el tipo de cambio oficial, lo que aumentó también es la base imponible del impuesto. Es decir, se recaudará más por esta vía, lo que da más o menos un aumento del 0,8% del PBI. Al mismo tiempo, también se anunció que subirán transitoriamente los derechos de exportación de ciertos productos, lo que nos lleva a una suma de un aproximadamente 0,5% del PBI. También se anunció que se retrotrae la ley del impuesto a las ganancias, por lo cual ahí se recupera más o menos un 0,4% del PBI en recaudación. Y por último, con un blanqueo de capitales y moratorias, se estima que se recuperará más o menos un 0,5% del PBI en recaudación. Si hacemos la suma de esto, veremos que aumentan los ingresos en más o menos un 2,2% del PBI, que
teniendo en cuenta un déficit de 5,4%, si juntamos lo que se ahorra de gastos en el Estado más lo que aumentan los ingresos, veremos que así se llega casi a un déficit financiero igual a cero. Este por lo menos es el plan, el borrador para llegar al equilibrio financiero en base a ciertas estimaciones privadas respecto a los números brindados por el Ministerio de Economía. El motivo por el cual se optó por hacer un ajuste gradual para llegar al equilibrio financiero es que si se realizaba un ajuste muy fuerte del gasto, esto podía terminar impactando muy fuerte en la actividad económica, haciendo que la recaudación baje. Es decir, el remedio era peor que la enfermedad. En el plano monetario hubo dos medidas importantes, ligadas a dos bonos. Uno es el BOPREAL, bono para la reconstrucción de una Argentina libre, no es chiste. Y el otro son las LEDs. Empecemos por estas últimas. Los bancos estaban muy posicionados en la LELIQs, que son instrumentos a 28 días y calzaban perfecto con los plazos fijos, que se renuevan cada 30 días. O sea, las LELIQs funcionaban como un respaldo de los plazos fijos. En este video lo cuento más en detalle. A medida que se acercaban las elecciones, los bancos fueron desprendiéndose de estos instrumentos porque no querían quedarse con algo que les pagaba una tasa fija en pesos después de las elecciones, debido al riesgo de devaluación. Por ende, adquirieron otro instrumento emitido por el Banco Central también, llamado PASES. Este funciona exactamente igual a las LELIQs, pero con una pequeña diferencia. Es un instrumento a un día. Entonces los bancos ganaron flexibilidad a costa de un rendimiento un poquito menor. Recordemos igual que en general los bancos no estaban ganando plata, debido a que muchas veces las LELIQs pagaban menos que la inflación, no pueden comprar dólares y encima no pueden bajar la tasa de los plazos fijos porque está regulada por el Banco Central. Lo que ocurrió hace unos pocos días es que el Banco Central bajó la tasa de los PASES. Ante esto los bancos fueron de vuelta a buscar LELIQs y ¿sabes qué les dijo el Banco Central? Entonces los bancos se quedaron con un stock de billones de pesos inmovilizados sin poder alocarlos en ningún lado y con el riesgo de que vayan directamente a la calle. ¿Cuál fue la respuesta del Ministerio de Economía a esto? Emitirá letras a distintos plazos para evitar que esos pesos vayan a la calle. En resumen, los bancos pasarán de tener LELIQs respaldadas por el Banco Central a tener LEDs respaldadas por el Tesoro de la Nación. Por ende, los plazos fijos pasarán a estar respaldados por estas LEDs. Pero ahora, ¿cuál es el fin de todo esto? Que lo que recauda el Tesoro por emitir estas letras se use para cancelar deuda con el Banco Central, ya que, como vimos antes, en los primeros meses del año hay vencimientos de deuda muy importantes. Por otro lado, también hablamos en el último video sobre la deuda con los importadores. El BCRA anunció que aquellos que estén endeudados con la entidad les dará un bono, BOPREAL, en dólares para calzar su deuda en dólares. En otras palabras, a los importadores que pudieron importar pero que no pagaron, el Banco Central les dará un bono equivalente a su deuda comercial en dólares, con vencimiento en 2027 y con posibilidad de venderlo en el mercado secundario. ¿Y esto por qué? Como las importaciones se hacían al tipo de cambio oficial y el Banco Central no tenía dólares para darles, al subir el dólar oficial muchísimas empresas quedaron patas arriba. Entonces el Banco Central les otorgará un bono equivalente a la deuda que tenga cada empresa para que puedan ir pagándolo en el tiempo, y que hoy equivale a aproximadamente 15.000 millones de dólares. En definitiva, estas son medidas de urgencia para luego presentar el plan de estabilización, o por lo menos esa es la idea. Como habrán visto, la dolarización no está dentro de los problemas más urgentes, aunque no deja de ser un norte a seguir según las palabras del propio ministro. El presidente siempre hizo campaña, ¿no? Con la dolarización, el cierre del Banco Central. No se han perdido esas banderas. De todas formas, yo me hago la siguiente pregunta. Supongamos un escenario optimista donde los problemas fiscales y monetarios se resolvieron y se recupera la demanda de dinero.
¿Habrá incentivos a dolarizar la economía? ¿O será mejor y más eficiente una reforma para que el Banco Central sea independiente? Déjame tu opinión en los comentarios. Más adelante estaré haciendo más videos analizando la economía y cómo ciertas medidas impactan en nuestras inversiones y qué podemos hacer al respecto. Así que si quieres saber más, no olvides de suscribirte al canal, dejarme tu like y activar la campanita, que eso a mí me ayuda un montón. Comentame qué te pareció este video y pasáselo a quien creas que le pueda interesar. Y no te olvides de seguirme en mis redes sociales. Gracias por quedarte hasta el final y acá te voy a dejar 2 videos para que sigas mirando. Ahora sí, nos vemos en el próximo.